del partido Redes y del movimiento de trabajadores petroleros 1 de octubre. Esa fecha, 1 de octubre, hablemos un poquito de esa fecha. Sí, bueno, una fecha histórica, es la fecha cuando se realizaron las primeras elecciones de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Es la fecha donde se vence el contrato colectivo petrolero. Y bueno, es una fecha donde los trabajadores decidimos hacer una convocatoria nacional para darle entonces nacimiento a este movimiento que es la expresión de trabajadores en todo el país y que gracias a Dios tiene presencia en los 17 estados petroleros del país y se ha venido diseminando y los trabajadores lo han hecho propio, pues, lo han hecho propio. El movimiento ha crecido mucho y es un movimiento que me ha propuesto, me dio la posibilidad de proponerme como candidato a presidir la presidencia de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Yo soy candidato a la presidencia de la Federación por la plancha número 90. Las encuestas hablan muy positivamente sobre nuestra posibilidad y yo creo que eso es uno de los temores, de los grandes miedos que tiene Wilrangel a contarse en el proceso electoral porque sabe que está derrotado. Las últimas encuestas que hizo el gobierno nacional y PDVSA le dan a Wilrangel apenas un 8% de aceptación a los trabajadores, un 92% de rechazo en los trabajadores petroleros. Y eso producto de toda una política que se ha desarrollado en la industria petrolera, donde Wilrangel, en complicidad con el gerente corporativo de relaciones laborales, un triste personaje que sumió las páginas oscuras y negras del movimiento obrero petrolero, como es el señor José Gregorio Villarruel, gerente corporativo de relaciones laborales, el cual ha sido denominado por los trabajadores como el monstruo de la campiña por la política antiobrera que ha venido desarrollando en prejuicio de los trabajadores petroleros y su familia, bueno, desconociendo los derechos legales y contractuales de los trabajadores establecidos en la convención colectiva. Y ya yo quiero hacer un alto, Vladimir. Yo le quiero decir a la opinión pública, pero sobre todo al presidente de la República, los trabajadores petroleros hoy están en una situación dramática, vergonzosa, una situación de hambre. El salario que hoy deben a los trabajadores petroleros no le alcanza para comer y no le alcanza para sostener a su familia. Nosotros nos hemos encontrado con casos de trabajadores que se han desmayado en la refinería, en los proyectos, en los taladros, en los barcos, una situación sumamente vergonzosa. Y han llegado... ¿Es responsabilidad de él o del Estado, del gobierno? ¿De quién es responsabilidad eso? Eso es toda una política. Nosotros la hemos denominado una política hambriadora que se ha dado en la industria petrolera, bueno, porque destruyeron el contrato colectivo. Fíjate, y no solamente que destruyeron el contrato colectivo, con esos salarios de hambre que deben a los trabajadores petroleros, Vladimir, es que además violaron tanto el contrato colectivo que a los trabajadores petroleros le deben una cantidad de dinero. PDVSA le debe un rialero a los trabajadores petroleros producto de ese desconocimiento, unos grandes pasivos laborales, producto del desconocimiento de la compensación salarial por antigüedad que no se paga del año 2010, que a los trabajadores de la Empresa Nacional de Transporte de Combustible, lo que llevan la gasolina a las estaciones de servicio, le deben un rialero, Vladimir, producto de la transformación de sus fórmulas de cálculo. A los trabajadores que elaboran el sistema de trabajo, 4 días de trabajo por 4 días libres, bueno, es incalculable el monto que le deben. A los trabajadores de la faja del Orinoco, desde aquí mi saludo a los trabajadores de la empresa mixta Petrosanfeli, que trabajan 7 días corridos por 7 días de descanso y los 7 días de descanso se lo pagan a salario básico, mal cálculo del fideicomiso, una situación dramática, por Dios, que nosotros hemos venido planteando, que el tema de la reestructuración de PDVSA y del golpe de timón pasa porque el contrato colectivo, donde están las condiciones laborales de los trabajadores, tiene que ser revisado profundamente y debe cesar el hostigamiento, la persecución, el maltrato, la represión que tienen los gerentes de la industria cuando los trabajadores levantan su voz de protesta para oponerse a estas prácticas hambriadoras y represivas, entonces son perseguidos y maltratados. Además, los trabajadores petroleros cuando salen de vacación, Vladimir, apenas lo que vengan son 40.000 bolívares a la semana en las vacaciones. Es decir, no se ha adaptado el contrato colectivo a las nuevas condiciones de la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, y es un gran reto que se tiene. Por eso es que la importancia de recuperar ese poderoso instrumento de lucha que es la Federación Petrolera de Trabajadores, bueno, que es el instrumento natural de los trabajadores, que son sus organizaciones. Tú como dirigente sindical, ¿cómo ves Venezuela en el 2017, Edwin? Bueno, con
mucha esperanza, ¿sabes? Yo creo que tú y yo y el pueblo venezolano debe apostar a que aquí se tomen las mejores decisiones